En este tercer domingo de Cuaresma, el Evangelio está tomado de San Lucas y nos dice: en aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo lanzado el demonio, habló el mudo y se maravillaban las turbas. Mas algunos dijeron: por arte de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Jesús, que veía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará destruido, y caerá casa sobre casa. Si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Pues dicen que lanzo a los demonios en virtud de Belcebú, pero si yo lanzo a los demonios por virtud de Belcebú, sus hijos, ¿por virtud de quién los lanzan? Por lo tanto, ellos mismos serán sus jueces. Mas si con el dedo de Dios lanzo a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro de todo cuanto posee. Mas si asaltándole otro más fuerte que él le venciere, le quitará todas las armas en quien confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y en no hallándolo se dice: volveré a mi casa de donde salí. Y volviendo a ella la encuentra barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella moran allí, y así el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así hablaba de esta manera cuando una mujer, emocionada de en medio del pueblo, levantó su voz y exclamó: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús dijo: bienaventurados también los que oyen la palabra de Dios y la practican. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Por medio del pecado original, nuestros primeros padres le entregaron la llave voluntariamente al demonio para que guardara la casa del mundo y la casa de nuestras almas. El demonio desde entonces se llamó el príncipe de este mundo. Estaba seguro de todo cuanto él tenía. Era la casa de Dios. Las puertas del cielo estaban cerradas y completamente era suyo el mundo. Llegada la plenitud de los tiempos, otro fuerte armado, más fuerte que él, llegó, le despojó de todo lo que él creía. Este caballero, este fuerte armado, este que vino a recuperar sus terrenos, este que vino a conquistar de nuevo el mundo, las conciencias, las inteligencias, las almas, este caballero es Jesucristo nuestro Señor, el cual con su muerte en la cruz, enseñándonos a nosotros una más alta hidalguía, nos enseñó que verdaderamente la fortaleza no reside en el número de ejércitos o en las armas que uno posee. Impaciencia vestra posidebitis animas vestres. Siendo pacientes, triunfarán. Siendo pacientes, poseerán. Serán dueños del terreno, serán dueños de sus almas, serán dueños de su vida espiritual. La paciencia, la humildad y la virtud es la que hacen la victoria. Y entonces el demonio se fue. Y entonces el demonio quedó derrotado.
Tuvo que salir de las almas de los niños en el momento en que estos son bautizados, con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Se va de las almas de los jóvenes cuando el obispo signa sus frentes con la señal de la cruz y los convierte en soldados de este capitán que es Jesucristo. Se va con su concupiscencia en el momento en que una mujer y un hombre deciden contraer matrimonio y unir sus vidas, unir sus cuerpos con la bendición de Dios frente al altar de Jesucristo nuestro Señor. Se va de los enfermos con todos sus temores, con todas sus desesperaciones, en el momento en que el sacerdote, ungiendo sus sentidos en el nombre de Jesucristo, desaparece con toda su desesperación, trayendo la esperanza. Jesucristo es el armado caballero, más poderoso que aquel otro. Y entonces aquel otro anda por lugares desérticos, no sabe a dónde ir. Quiere regresar a las almas, y busca toda clase de artificios para poder volver a entrar a un alma. Nosotros que lo hemos desechado por medio del bautismo y que lo volvemos a desechar cada vez que nos confesamos y cada vez que comulgamos y cada vez que deseamos transformar nuestra vida, barremos nuestra casa, barremos nuestro interior, barremos nuestra vida, para hacerla más hermosa ante los ojos de Dios. Entonces el demonio va, porque ya no pudo, porque fue destronado, y entonces empieza a buscar secuaces que vengan junto con él a hacerle la segunda, para poder destruir a esa persona que en otro momento lo corrió de su vida, lo corrió de su casa, lo corrió de su alma. Y si la persona acepta esta nueva injerencia por parte del demonio, entonces esta recaída, esta nueva aceptación de aquel que lo esclavizaba, esta nueva aceptación de aquella persona que en otro momento, en un momento de entusiasmo, en un momento de espiritualidad, en un momento de inspiración, corrió, si lo vuelve a aceptar dentro de su casa, entonces pocas posibilidades tendrá de alcanzar la salvación eterna. Esto, queridos fieles, se llama recaída en el pecado. Mientras nuestro Señor Jesucristo, el armado caballero, el más poderoso caballero, estuvo en la penumbra de su vida oculta, Él no tuvo absolutamente ningún enemigo, ni siquiera el mismo demonio, que ni siquiera lo veía como un peligro para él. Sí, cuando se manifestó por medio de los 3 reyes magos y le dijo a Herodes que el rey había nacido, que el poderoso capitán había nacido, que venía a tomar posesión de su tierra, de la tierra que él creó, entonces encontró un enemigo, ¿o no? Lo empezó a perseguir Herodes. Al niño, aún siendo pequeñito, cuando se ocultó, entonces ya no encontró enemigos. Díganme ustedes qué enemigos encontró Jesucristo después de Herodes hasta los 30 años. A ninguno, porque estaba totalmente oculto. Nuestro rey se estaba preparando para la batalla, pero todavía estaba escondido, en la soledad del claustro, en la soledad de la oración, en la soledad de la penitencia. No era enemigo de nadie. Pero cuando se terminó su soledad, cuando se terminó una preparación que más bien era una enseñanza para nosotros que lo que él necesitaba, porque él estaba preparado desde siempre, entonces en el momento en que él empieza a salir y a manifestar y a tomar terreno y posesión de lo que era suyo, que es este mundo y las almas, entonces inmediatamente el tentador se le aparece y lo quiere destruir. Se da cuenta que él puede ser un enemigo peligroso. Lo vence 3 veces, ya lo vimos en el primer domingo de esta cuaresma. Lo venció 3 veces, lo hizo pedazos al demonio y nos llenó a nosotros de orgullo.
y nos llenó a nosotros de enseñanzas cómo destruir al enemigo que un día nosotros corrimos por el bautismo y que lo corremos cada vez que nosotros nos confesamos y comulgamos y llevamos una vida buena y una vida santa, una vida limpia, una vida barrida, una casa limpia para Dios nuestro Señor, para que Él tome posesión de ella. Pero ¿qué hace este maldito demonio? Va y toma otros que le hagan contubernio, otros secuaces. Y aquí fue lo que pasó. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de este domingo, después de enseñarnos cómo orar, de acuerdo al Evangelio de San Lucas, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino. Después de habernos enseñado esa hermosa oración, se le presentó un endemoniado. Y ese demonio, poseyendo a esa persona, lo hacía que no pudiera hablar. Y al no poder hablar, no podía expresar sus necesidades. No podía alabar a Dios, no podía cumplir con el oficio al que nosotros hemos venido a la tierra, que es la alabanza de Dios. Por eso se le llama demonio mudo. Nuestro Señor lo arrojó de la manera más fácil y sencilla. Es el armado caballero, es el poderoso Jesús que viene a tomar posesión de lo que es suyo. Esa alma no te pertenece, demonio. ¿Creías que era tuya? Te dices el príncipe de este mundo, se acabó tu reino. Yo reinaré desde el madero. Y entonces le quita la posesión y el demonio sale dando alaridos. Y entonces el que había sido mudo empezó a hablar. Pero entonces aquel otro va e incita en los escribas y fariseos hipócritas y envidiosos. Los toma como sus compañeros para hacerle guerra al capitán, al rey Jesús. Y entonces ellos empiezan a pensar y lo empiezan a calumniar y lo empiezan a querer rebajar y lo empiezan a querer hacer pedazos en cuanto a su honra ante el pueblo, ante la gente, ante todos. Por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, este hombre arroja a los demonios. Envidiosos. Es el demonio el que les está metiendo esas cosas en el corazón. Y se los mete por medio de sus bajas pasiones, por medio de su falta de virtud. Que si ustedes tuvieran los ojos limpios, fariseos hipócritas, fariseos envidiosos, que si ustedes no fueran envidiosos, no fueran hipócritas, no fueran soberbios y orgullosos, podrían ver que no es con el poder de Belcebú, porque el argumento que están poniendo es ridículo. Lo que quieren ustedes es hacerlo sentir mal. Lo que quieren hacerlo ustedes es que él se entristezca, que él sufra. Lo odian y lo quieren hacer sufrir. Y lo van a hacer sufrir. Lo van a hacer sufrir. Ya ven ustedes cómo las peleas contra nuestro Señor van subiendo de tono. Ya verán ustedes lo que le van a decir el próximo domingo. Y ya verán ustedes lo que le dirán dentro de 2 domingos. Y nos acercamos a la cima del Gólgota, en la cual toda su envidia, todo su coraje, atizada por el demonio, se va a ir en contra de él. Si ellos fueran virtuosos, si tuvieran los ojos limpios, si tuvieran sano su corazón, si tuvieran barrida su casa, sabrían que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el bueno, que es la bondad misma, que vino a salvarnos, que le acaba de hacer lo mejor que le podía hacer un hombre, que es alejarlo de esa alimaña, de ese encadenador que es el demonio. Pero no lo pueden ver. No lo pueden ver porque están ciegos, porque el primer efecto del orgullo y de la envidia es enceguecer el corazón y no saber ver sus propios errores y los errores de los demás.
y no poder ver la bondad en los demás. Porque el que tiene el ojo verde, el que tiene el cristal verde, todo lo va a ver verde. Y si se ponen un cristal rojo, todo lo van a ver rojo. Y si se ponen una careta o un cristal de envidia, de coraje, de odio, todo lo van a ver sucio, todo lo van a ver con odio, todo lo van a ver malo. ¿No pasa eso? ¿Acaso no tenemos un dicho nosotros, que el león cree que todos son de su condición? ¿Acaso no tenemos un dicho, también nosotros los católicos, que decimos, guiados por la Escritura, quien tiene el cristal y su mirada limpia, todo lo ve transparente? Pero el que tiene su mirada sucia, todo lo ve turbio, todo lo ve malo, todo lo echa a la maldad. Y es lo que hicieron los fariseos. Ellos eran el pueblo elegido, ellos eran el pueblo escogido, a los principales a los cuales venía a salvar Dios. Pero su orgullo, pero su falta de virtud, hacían que miraran en Jesucristo a su peor enemigo, que vieran en Él a un endemoniado, que vieran en Él a una persona que todo lo hacía mal, cuando en verdad todo lo hacía bien. Sin embargo, Él con su paciencia, sin embargo, Él con su humildad, ganó terreno, queridos fieles. Y Él dijo, todo lo atraeré hacia mí cuando sea levantado de la tierra. Y efectivamente, ellos desahogaron toda su envidia, todo su coraje. ¿Y de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió que ahora están condenados? ¿De qué les sirvió la ley de Moisés, que no sirvió ya más para justificarlos? ¿De qué les sirvió haber vivido en los tiempos de Jesucristo, puesto que ahora son el pueblo maldito? El judío errante, el pecador condenado. Y la obra de Jesucristo sigue para adelante siempre. Lo mismo pasa, queridos fieles, en todos los ámbitos en la actualidad. En todos los ámbitos pasa en la actualidad. El demonio trata, en primer lugar, de por sí mismo, hacer caer a las personas buenas. Porque toda persona buena es un peligro para el demonio. Porque le arrebata con su ejemplo, con su oración, con su vida, almas al demonio. Hoy estamos nosotros sufriendo eso en la actualidad. Los verdaderos sacerdotes, los verdaderos obispos, son vilipendiados, son atacados por personas que, al igual que otros fariseos, judíos, que tienen el alma sucia, que tienen el orgullo en su corazón que les impide ver lo bueno que se está haciendo, echan todo a la maldad. Últimamente, se los tengo que decir, queridos fieles, obispos buenos son atacados. ¿Por quién? ¿Por el demonio? Sí, pero de una manera indirecta. Ese demonio que un día fue alejado, o ese demonio que un día fue destrozado por medio de su ordenación sacerdotal, de su consagración episcopal. El demonio va y busca a otros secuaces para que le hagan daño, para que lo traten de destruir. ¿De quién hablo? Hablo del obispo que nos otorgó las sagradas órdenes del episcopado, Monseñor Juan José Schettini. Un buen obispo. Un buen obispo cuyo pecado para el mundo y para el demonio fue promulgar la única teoría aceptable teológicamente, que es dar una solución a la iglesia, al problema que estamos viviendo en la iglesia, que es proveer de un sumo pontífice a la iglesia que elimine todo error, que nos dé seguridad en el creer, por cuya autoridad prediquemos, porque predicamos con la autoridad de Pedro. Pero la Iglesia Católica tiene la promesa de Dios
de tener a un vicario visible. Y no se puede acabar el mundo sin que haya un verdadero papa. ¿Cómo lo va a ver? Él planteó una situación. Se puede elegir un sumo pontífice. Bueno, ¿qué es lo que le movió a él a hacer esto? Lo que le movió fue su amor a la iglesia. El tratar de buscar una solución. El reunir a todas las ovejas dispersas. El tratar de que todos los obispos se reunieran. De que cada uno no fuera el papa de su propia capilla, sino que todos los obispos se reunieran bajo la cabeza visible, porque la iglesia no es más que de una sola manera. La iglesia es jerárquica. La iglesia no son un conjunto de varios obispos unidos. La iglesia siempre tiene una cabeza. Y debe de tener una cabeza visible, porque así lo instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y para eso se han hecho tantos concilios, y para eso se han hecho tantas leyes y tantas normas, para que cuando llegaran a pasar este tipo de cosas, la iglesia tuviera las armas necesarias para poder solucionar como sociedad perfecta los problemas que le aquejan en cualquier momento. A los inicios de su creación, a la Edad Media, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, la iglesia tiene todas las armas dadas por Jesucristo para restablecerse y para dar lucha contra el demonio que es su enemigo y volver a ganar terreno. Sí, el modernismo ahorita ganó terreno. Él cree que todo el mundo, el modernismo cree que todo el mundo ya es parte de ellos. El demonio se cree que ya ganó. Los modernistas se cree que ya nos arrojaron de sus templos. Ellos se quedaron con los templos, pero no se quedaron con la fe. Allí se quedaron ellos, impostores, haciéndole daño a la gente creyente, haciéndole daño a los católicos. Los pocos católicos verdaderos que quedamos empiezan a ver soluciones como iglesia, no como particulares. Y una de esas soluciones, la que creo yo más acertada, es precisamente la que este buen obispo manifestó e invitó a los demás obispos para que la estudiaran, dándole sus argumentos, y reunidos todos la siguieran, de ser posible. Pero ¿qué pasó? El demonio no le gustó. ¿Cuál pasa? Que dice él esto, inmediatamente el demonio busca secuaces para buscar destronarlo, para buscar destruirlo, para buscar lastimarlo, para buscar deshacerlo, porque está proponiendo una solución viable, una solución teológicamente posible, una solución que verdaderamente podría solucionar como iglesia el problema que nos está aquejando, porque todos estamos como ovejas sin pastor. Cada obispo, cada sacerdote se cree dueño de la doctrina y no se acopla a la doctrina, sino que en aras de sus pasiones, con la comezón de sus oídos, hace que la doctrina católica se convierta en su esclava, se convierta en su sierva, y entonces hace cosas malas y adecua a la doctrina, a sus propios pensamientos, a sus propias costumbres, y saca los cánones por acá, y saca la doctrina de la iglesia para acá, para poder justificar sus yerros. Eso no es posible, no debe de ser de esa manera, y es por eso que hay tanta división. Viene un buen obispo que plantea una posible solución para la iglesia, y en vez de los demás andarla pensando, andarla razonando, juntarse para discutirla, no. Lo tachan de hereje, lo tachan de anticatólico, lo tachan de tantas cosas. Y entonces todos esos que no hacían absolutamente nada por la iglesia, tenemos 60 años de sede vacante. 60 años, queridos fieles, sin una cabeza visible. Alguien plantea una solución, ¿y qué hacen los demás?
que ya se acostumbraron a estar solitos, a mandarse solos, voltean contra él y lo empiezan a arrojar piedras, lo empiezan a querer deshacer, despedazar, y no de la manera más limpia, que si fueran enemigos de él honestos, aceptarían las cosas buenas y aceptarían las buenas intenciones y aceptarían inclusive los hierros que como seres humanos todos podemos tener, porque todos podemos pecar y todos podemos errar y todos, ¿quién puede decir que no se puede equivocar? Pero contra este buen obispo, todos absolutamente, empieza un jovencito por allá en un blog a hablar mucho mal, a decirle cosas tan espantosas, al igual que a nuestro Señor Jesucristo le llamaron endemoniado, le llamaron con el nombre de Belcebú. Ahorita lo están viendo ustedes cómo trataron a nuestro Señor Jesucristo. Y era un jovencito que ahorita ya perdió hasta la fe católica y se hizo ortodoxo. Lo secundó otro jovencito por ahí que creía conocer su vida por unos cuantos artículos que había leído. Se creyó teólogo, ya perdió también la fe, se fue con los ortodoxos. Claro, si no aceptan esta doctrina, si no aceptan la necesidad que tenemos de una cabeza visible, pues el único camino que queda es hacernos ortodoxos. Porque los ortodoxos no creen que necesitemos un papa. Los ortodoxos dicen, ¿para qué un papa? No es necesario un papa. Cada obispo sea allá en su capillita, cada uno haga su luchita. Oigan, así no es la Iglesia Católica. ¿O ustedes desde que nacieron han visto a la Iglesia Católica de esa manera? La Iglesia Católica es jerárquica. Hay desde el hostiario, luego viene el lector, y luego viene el exorcista, luego viene el acólito, luego viene el subdiácono, luego viene el diácono, luego viene el sacerdote, y por encima de los sacerdotes están los obispos, y por encima de los obispos está el papa. Así de sencillo. La iglesia no es una comuna. La iglesia no es democrática. La iglesia es jerárquica. Y se requiere de una cabeza visible. Eso cualquier persona que haya estudiado tantita teología lo debe de entender. Entonces aquellos que no creen en esta teoría, o tienen nada más dos opciones. O Jesucristo no hizo una iglesia perfecta, hizo una iglesia incompleta, hizo una iglesia que no se puede regenerar sola, y entonces caeríamos en un terrible drama y en una terrible herejía de que la iglesia no es entonces una sociedad perfecta y que Jesucristo no hizo algo perfecto y que Jesucristo no tuvo visión para ver lo que había de pasar en el futuro en el cual estamos viviendo y que no había solución a ese problema. Entonces los primeros están ante esa opción, en estar en una iglesia imperfecta, en un Cristo que no tuvo visión, en un Cristo que se equivocó. O segundo, tienen entonces que aceptar una iglesia derrotada, un Cristo derrotado, ¿o no? Un Cristo derrotado, una iglesia a la cual ya le ganó el modernismo, a la cual ya le ganó la herejía, a la cual ya le ganó el demonio. Y entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, queridos fieles? Yo tengo la firme convicción de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la única verdadera. Y es una iglesia jerárquica. Y que es una iglesia gloriosa. Que sí va a tener su Viernes Santo, su primera caída, su segunda caída, su tercera caída, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Es verdad. Y va a llegar un momento en que ni siquiera esto nos permitan tener, porque el demonio va a agarrar más fuerza. Va a llegar un momento en que a los verdaderos católicos, a los que adoren a Jesucristo en espíritu y en verdad, sean perseguidos como los enemigos del Estado, como los enemigos de la humanidad. Y esto que ahorita tenemos, aunque es poco y tenemos, ni siquiera nos van a permitir tenerlo. Vamos a llegar a un viernes negro,
a un Viernes Santo, a un lugar donde digan, ¿y ahora dónde hay sacerdotes? ¿Ahora dónde voy a ir a bautizar a mis hijos? Ya no hay ningún obispo, porque hay países ya que no tienen obispos católicos, que ya perdieron la fe. Es más, hay países que no tienen ni siquiera a veces verdaderos sacerdotes católicos. Ya estamos alcanzando el futuro, ya estamos alcanzando las profecías. Ya viene el Viernes Negro, el Viernes Santo de la iglesia. Entonces estamos ante una iglesia derrotada. Entonces, queridos fieles, cuando ustedes ven a Jesucristo en su tercera caída y que lo ven que la cruz que venía cargando cayó encima de él, ¿vieron eso? Que cayó por encima de él y pensamos que ya no se iba a levantar. ¿Quién se puede levantar? Está todo llagado. Le quebraron los dientes de una bofetada. Su hombro está dislocado. Sus carnes hechas pedazos. Sus costillas abiertas. Con una terrible sed. No hay en él ni parecer ni hermosura. Háblese de la iglesia. No hay en ella parecer ni hermosura. ¿Dónde están las hermosas catedrales? ¿Dónde están las hermosas misas? Las misas pontificales, las misas papales, allá en el Vaticano. ¿Dónde está la gloria de la iglesia? Ahora tenemos que celebrar misas en capillitas, en casas, en patios. Va a llegar un momento en que ni eso tengamos nosotros permiso para celebrar las misas. No hay en ella, así como no lo hubo en él, ni parecer ni hermosura. ¿Y ustedes creen que Cristo está derrotado, como dijo Bergoglio? ¿Ustedes creen que Jesucristo está deshecho, que ya murió para siempre? ¿Qué nos dice el catecismo? No murió para siempre, sino que al tercer día resucitó. Y no lo hizo porque la malicia estuviera por encima de Dios, sino porque Dios quiso padecer eso para purificarnos, para salvarnos, para que después se viera la gloria de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios saliendo, resucitado, hermoso, glorioso, más hermoso que cuando estaba aquí en su vida mortal, porque ahora está glorioso, nadie le puede hacer nada el día en que Él resucita. Así también la iglesia tendrá su resurrección. Eso yo lo creo. Eso es un dogma de fe. ¿O la iglesia, ustedes están ante una iglesia derrotada? Por supuesto que no. ¿Estamos en una iglesia sufriente? Sí. ¿Estamos en una iglesia golpeada? Sí. ¿Estamos en una iglesia con muchos enemigos que ahorita están a carcajadas? A ver, si tú eres el Cristo, si tú eres la iglesia, baja de esa cruz. Si tú eres la verdadera iglesia, ¿por qué estás ahorita sufriendo? ¿Por qué tan pocos fieles? Mira, nosotros tenemos todos los fieles. Nosotros somos Anás y Caifás, los elegidos del Señor, los pontífices del Señor, no Anás y Caifás. Tú ya no eres el pontífice de Dios. Tu vida se acabó. Al no aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, tu religión se convierte en basura. Tu religión debió haber pasado a la religión cristiana y sin embargo no lo aceptaste, no lo quisiste. Por lo tanto ahorita quedaste desechado. Porque tú desechaste la piedra angular. Como constructor debiste haber construido encima de Jesucristo, en Jesucristo, y no lo construiste, por lo tanto tu casa se desbarata. Yo creo en una iglesia gloriosa. Ahorita tenemos que sufrir. Ahorita tenemos que llorar. Ahorita tenemos que penar. Y tenemos que dar muchas explicaciones, señores. La iglesia tuvo un Tabor antes. En el tiempo de su santidad Pío XII, la iglesia fue gloriosa. Fue el Tabor de la iglesia. Fue cuando todos vieron que la iglesia tenía el máximo poder, que era gloriosa, que era divina. Ahorita está. Y para eso Jesucristo lo permitió. Ahorita está la iglesia en su Viernes Santo. Pero tendrá su sábado de gloria y tendrá su domingo de resurrección. Eso yo lo creo. Pero aquellos que están en contra de esta verdad, ya dicen, es que ya no podemos hacer nada. Aquellos obispos calladitos,
los más prudentes, a los cuales verdaderamente los admiro, pero no sigo lo que ellos creen. Los admiro porque en un tiempo fueron superiores de un servidor. De ellos recibimos también los sacramentos. Están calladitos contra este obispo, contra el obispo Schettino, porque saben que no hay argumento teológico válido contra esa razón. Los más prudentes están callados y solamente les dicen a sus fieles, no vayan con ellos porque creen que pueden elegir un papa. Les asusta la idea. Son o pusilánimes o se quedan calladitos porque no tienen la gracia, el valor, la sabiduría de ver cuál es la solución que tiene la iglesia. Pero los que no son prudentes, aquellos que por alguna u otra razón se enceguecieron, que no tienen ni siquiera la mínima virtud, empiezan a criticarlo, empiezan a hablar mal de él, lo quieren destruir. Inclusive le han pagado a personas para que hagan algunos videos difamándolo de la manera más vil y cochina y sucia que puede haber. Lo están lastimando. Lo quieren destruir. No lo quieren ver. Aunque no lo conocen personalmente. La mayoría de los que lo atacan nunca lo han visto en su vida. No han platicado con él. No han escuchado de viva voz sus razones. No han escuchado su entusiasmo, su amor por la iglesia, su sencillez. Y sin embargo lo atacan como los judíos atacaban a nuestro Señor ese Viernes Santo, con toda la hazaña, con todo lo que tienen, escupitajos, de la manera más vil, cochina, sucia y baja que puede haber. Muchos de ellos antes eran sus amigos, ¿y acaso no sucedió lo mismo con nuestro Señor Jesucristo? Ahora en su Viernes Santo, cuando va camino el Calvario, díganme dónde quedaron todos los amigos de Jesucristo. ¿Qué no les dio de comer a 5,000? ¿Se acuerdan de eso? Que multiplicó los panes. ¿Dónde están esos 5,000? Y después les dio de comer a 3,000. Y después resucitó muertos. Y después le dio vista a los ciegos y oído a los sordos. Y a los tullidos los volvía a poner firmes. Y quitaba tantas enfermedades y sacó tantos demonios de tantos cuerpos. ¿Dónde están esos? Ahora todos le están lanzando escupitajos, todos lo están golpeando, todos tratan de abrirse paso entre los soldados para golpearlo, para destruirlo. El demonio los está asusando. De la misma manera está pasando con este buen obispo. Aquellos que en un momento se le acercaron, inclusive fueron ordenados sacerdotes por él. En su soberbia, después se le alejan y se convierten en sus peores enemigos, en las mismas personas que lo detractan, en las mismas personas que calumnian en contra de él. ¿Qué no somos católicos? ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo de un católico? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amarán los unos a los otros. Esa es la señal del católico. Después de la señal de la cruz, es el amor del uno por el otro. Porque aquel que me enseñó la doctrina católica, también me enseñó la moral católica. Aquel que me enseñó a que debo defender la fe a una costa de mi vida, también me enseñó a perdonar a mi enemigo, a ser honesto, a que si yo discuto con alguien, tengo que utilizar todas las reglas cristianas, la regla de honestidad, la regla de la verdad, la regla de la humildad, la regla de la paciencia, y cosa que los enemigos de este buen obispo no están haciendo. Ya lo dijo nuestro Señor, llegará el tiempo en que aquel que les dé muerte pensará en hacerle un favor a Dios. Me ha tocado escuchar a mí, a los que están en contra de los verdaderos obispos católicos, de decir, es que ese obispo, le dicen una de maldiciones, una de insultos, y les pregunta uno, pero ¿por qué dices eso de un obispo? Porque yo estoy defendiendo la verdad. Es que yo estoy defendiendo a la iglesia.
Es que yo estoy defendiendo a la teología, queridos fieles. ¿Ustedes pueden defender la verdad con insultos? ¿Ustedes pueden defender la verdad con amenazas? ¿Ustedes pueden defender la verdad con deshonestidades? No tenemos enemigos honestos, desgraciadamente. Que si fueran enemigos honestos, que si practicaran las virtudes al momento de discutir una razón, si es verdadera o falsa, si es buena o si es mala, si practicaran la virtud y no se enceguecieran en sus argumentos orgullosos, podrían ver la verdad, pero no la pueden ver. ¿Qué va a pasar con este buen obispo? Él se sabe defender. Esto lo que estoy diciendo yo no es una defensa. Es simplemente lo que pasa por mi corazón. Me pasa tristeza, no por este obispo. El señor obispo Juan José Schettino, no tengo tristeza por él. Me da envidia él, de la buena, porque está ganando unos méritos increíbles. No se imagina los méritos que está ganando. Ya decía un santo obispo antes, que si él de repente despertara, ¿se acuerdan que les platiqué esto? Que si él de repente despertara y que muchas iglesias se dijeran que era la iglesia de Jesucristo, ¿cuál sería la nota que él buscaría para reconocer a la verdadera iglesia de Cristo? Él buscaría a la iglesia que es más perseguida, a la que es más vilipendiada, a la que es más perseguida, a la que es más golpeada, a la que es más azotada, y a las que hasta los mismos enemigos se ponen de acuerdo para hacerla pedazos, ¿sí o no? ¿No hicieron eso lo mismo con Jesucristo? Los saduceos eran enemigos de los fariseos. Los helenistas eran enemigos de los fariseos y todos se unieron para estar en contra de Cristo. Es más, los romanos odiaban a los judíos odiaban a los romanos. ¿Y qué va a pasar el Viernes Santo? Que se me van a juntar los dos para matar a nuestro Señor Jesucristo. Así está pasando con este buen obispo. No siento tristeza por él. Él está ganando unos méritos increíbles. Y entre más lo ataquen, más se afianza en la verdad. Más descubrimos que él tiene esa verdad. Me da tristeza por los demás, que siendo sacerdotes verdaderos, que siendo ministros de Cristo, que se dicen y que dan sermones de cómo deben de ser sus fieles, de cómo deben de actuar, que deben de ser humildes, puros, castos, honestos y demás, ¿con qué cara predican ellos después? Cuando por otro lado en sus redes sociales, en sus blogs, empiezan a atacar a una persona de la manera más infame, con mentiras inclusive, ellos sabiendo que están diciendo mentiras. Con tal de que sus fieles no acudan con estos obispos verdaderos, con estos obispos que tienen la solución, miren, por debajo del agua los más prudentes y los más imprudentes lo dicen a viva voz. Ese es mejor que no estuviera dentro de la iglesia. Han llegado a pagar a personas, a pagar a viciosos, los hacen vestirse de monjes, de franciscanos, para hacer un video, hablar en contra de este buen obispo. Hacen impías uniones y les llaman pías para poder atacar al que antes ellos primeramente alababan. Sus mismos sacerdotes que lo amaban y que hablaban que era el único obispo que hablaba la verdad, ahora lo detractan y ahora se van con aquellos otros enemigos porque le siguen el juego al demonio. Queridos fieles, con esto quiero decirles que hay que rezar por nuestros sacerdotes y obispos, no solamente por los buenos, en el caso de Monseñor Schettino. Hay que rezar por aquellos otros pobres que están siendo encadenados poco a poco con las cadenas del demonio, que se enceguecieron y que se dicen ministros de Cristo, pero no lo son falsos, hermanos. El demonio es su rey, el demonio es su príncipe para ellos todavía. Porque un buen católico nunca va a hablar con insultos, con indignidades o con mentiras acerca de otro. Hay que hablar honestamente. Si es malo, hay que decir en qué está mal y ayudarle a que se levanta o no. Porque si yo digo que tú estás mal, no es para hacerte pedazos. Es porque yo, en mi calidad de católico, de seguidor de mi Señor Jesucristo, te voy a ayudar a levantar
haz levantarte. ¿O qué hizo Jesucristo con la pecadora? ¿La acabó más? Ella ya era pecadora, confesó que era pecadora y Jesucristo sabía que era pecadora. ¿Qué hizo Jesucristo con ella? ¿La desechó y la mandó al infierno? No, la perdonó y la levantó y la regeneró y ahora es una gran santa. ¿Qué hizo con el buen ladrón? Ya estaba crucificado, ya lo habían puesto en la cruz, ya estaba condenado. Lo acabó más Jesucristo como diciendo, oye, yo estoy aquí inocente y tú estás ahí porque eres culpable. ¿Se lo acabó nuestro Señor? No, lo perdonó. Y nosotros nos decimos seguidores de Cristo y los ministros, los sacerdotes y obispos, estamos obligados a defender la fe, sí, pero en unión con todas las virtudes, porque el mismo que me mandó creer en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, me dijo también, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la misma fuerza tiene el primer mandamiento de creer en Dios, al segundo mandamiento de amar a mi prójimo como a mí mismo. La misma fuerza tiene el mandamiento de todo lo que debemos de creer, a todo lo que tenemos nosotros que practicar. Que si yo creo todo el credo, de principio a fin, pero no practico los mandamientos, ¿soy verdadero católico? No, al contrario, me condeno más. Que el demonio se sabe muy bien la doctrina, pero no practica la virtud. Así estos secuaces del demonio se saben perfectamente, según ellos, la doctrina a su conveniencia, pero no practican la virtud. Y la primera virtud, la virtud más hermosa que un católico debe de practicar, y más un ministro de Dios, es la caridad. Recemos entonces por ellos para que Dios en algún momento los convierta, les haga ser buenos pastores, fieles y sinceros seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y hagamos iglesia, porque los enemigos no somos nosotros. El enemigo es la herejía, el enemigo es el pecado, el enemigo es el demonio. Esos son los enemigos verdaderos. Recemos por Monseñor Esquetino para que se siga manteniendo como lo ha hecho hasta ahorita, con valor, con valentía, con fe. Recen por este obispo, que tantos defectos tiene, pero que ama a Dios con toda su alma. Y recen por aquellos obispos y sacerdotes que, negando las virtudes cristianas, se atreven a conculcar los valores que debe tener un caballero de Dios, que es el sacerdote católico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.